Hola, bienvenidos a todos. En esta clase vamos a ver qué es o qué entendemos por tipografía. En realidad, la tipografía es la representación gráfica del texto hablado y las diferentes maneras de representarlo lo llamamos tipografía. Pero sí que es verdad que en diseño gráfico existen diferentes maneras de representar el texto. Podemos tener lo que es la escritura, que es la representación gráfica de lo que estamos diciendo de una manera manual, pero de una manera manual espontánea. ¿Vale? También existe en diseño gráfico lo que conocemos como caligrafía, que en este caso también es una manera de representar gráficamente lo que estamos diciendo, pero en este caso la caligrafía es el arte de presentarlo correctamente. La diferencia entre escritura y caligrafía es que la escritura es más espontánea y la caligrafía es más un arte de intentar que esas letras queden bonitas. En cambio, la tipografía es nace con la intención de prefabricar las letras, los textos, para que se puedan reproducir en masa, ¿no? La tipografía, en este caso, representa el texto verbal gráficamente, pero además el contenido lo muestra a través de cómo componemos los textos. Es composición del contenido, aparte de representar gráficamente. Y es que la tipografía nace con la invención de la imprenta de Gutenberg. Como os decía, son letras que son prefabricadas y que componen textos y que después esos textos van impresos en un papel, ¿no? Y van impresos en masa. Sí que es verdad que hay tipografías que imitan la caligrafía, pero en realidad están prefabricadas también en serie y esas tipografías imitan la escritura manual. Es la diferencia entre lo que es escritura y caligrafía. Aquí tenemos una definición que me parece interesante sobre lo que es tipografía de Stanley Morrison, desde el punto de vista del diseño actual, ¿no? Es el arte de disponer correctamente el material de imprimir, de acuerdo con un propósito específico, que es el de colocar las letras, repartirlas en el espacio y organizarlas con vistas a prestar al lector la máxima ayuda para la comprensión de un texto escrito verbalmente. Es decir, que la tipografía es representar las letras, pero además organizarlas y visualizarlas de manera que sean lo más comprensibles para el lector. Y esto es la tarea que tiene que hacer un diseñador. Pero, ¿cómo escogemos la mejor tipografía para nuestro proyecto? Esta es la pregunta que todos los diseñadores se hacen al principio, ¿no? ¿Cuál es la mejor para mi proyecto? Evidentemente hay muchos caminos, pero sobre todo lo importante es que nos hagamos unas cuestiones antes de decidir qué tipografía es la mejor, ¿no? Primero, ¿qué necesitamos comunicar? ¿A quién nos vamos a dirigir? ¿Y qué tono le queremos dar, ¿no? El tono que le queremos dar también es uno de los motivos por los cuales podemos elegir una tipografía u otra. Fijaros que hay tipografías que representan letras, que representan un sonido, pero que además tienen un tono, nos comunican algo más. Fijaos que esta, por ejemplo, podría expresarnos amabilidad, podría ser la personalidad de una persona mayor, cercanía, proximidad, ¿no? En cambio, esta otra es más fría, ¿no? Nos muestra más seriedad. Podría representar la imagen de un profesor con corbata, que es inteligente, que tiene conocimiento, ¿no? Quizás porque es más mayor. En este caso tenemos otra representación gráfica de la misma, pero con otra personalidad. En este caso es más como un hippie, ¿no? Por esta gráfica, por esta forma, más informal, tiene un estilo concreto. En cambio, esta otra es más infantil, más femenina. Esta también es femenina, pero es más dirigida, pues a lo mejor a una universitaria. Podría representar la imagen de una universitaria. Esta otra es más masculina que las anteriores, pero no es tan formal como la del profesor con corbata. Es más informal, sigue siendo seria, pero es más informal, más actual, más joven. Y aquí tenemos esta otra, que es un estilo más deportivo, ¿no? Nos da esta personalidad de movimiento, gráficamente contundente, fuerza, ¿no? Y luego podemos tener otra que nos podría representar cualquiera de las otras, de todas, ¿no? Cualquiera de todas, porque es más neutra, ¿no? Tiene una forma más neutra, podría representarnos cualquiera de los tonos que tenemos o que hemos visto anteriormente. Con lo cual, es importante que sepamos qué queremos comunicar para saber qué tipografía vamos a ir a buscar o qué tono le queremos dar a la tipografía. Hay que intentar que las decisiones que tengamos tengan una razón de ser.
Eso es lo importante para saber si el proyecto está bien hecho o no está bien hecho. Razones por las cuales usamos esa tipografía y no otras. Hay que trazar un camino para descartar las que no nos sirven y seleccionar aquellas que nos van bien porque comunican aquello que queremos comunicar. En el siguiente vídeo os voy a mostrar terminología que creo que es importante que conozcáis, porque para saber aplicar bien correctamente la tipografía hay que conocer la técnica y hay que conocer las normas que dispone teóricamente. Nos vemos en la siguiente clase.